Le agradecemos que nos acompañe. Estamos como todos los días, lunes, miércoles y viernes. Hoy viernes, el mediodía con Solórzano. Le agradecemos. Estamos, ya lo sabe usted, en YouTube, La Razón. Y en esta ocasión, primero, antes que nada, gracias que nos acompañen, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es tener una entrevista. Ya sabe, cualquier cosa que suceda, pues aquí nos aparecemos, ¿no? Pero ahorita lo que queremos es meternos, pues la verdad que por primera vez en términos de entrevista, aquí en La Razón, en el caso de Mediodía con Solórzano, en la elección del Poder Judicial. Hemos platicado mucho de ella, ya sabe, yo, perdón, no lo digo en un plan protagónico, pero a mí el proceso no me gusta, no estoy muy de acuerdo con él, pero no se trata de echarse para atrás ahora, sino de echarse para adelante y ver que salga lo mejor posible. Bueno, mire, déjeme dar un muy pequeño preámbulo de cómo hemos visto la sociedad mexicana y los medios de comunicación y las redes, la elección, pensando fundamentalmente en algunas variables, desconociendo otras o haciéndolas a un lado. La elección del Poder Judicial, si algo estaba buscando quienes la instrumentaron, quienes hablaron de ella, quienes le echaron a andar, era pensar no solamente en las zonas urbanas, no solamente en los problemas de las grandes ciudades, no solamente en los problemas de los ciudadanos en los grandes territorios hoy ganados por el asfalto, sino en campesinos, en indígenas, en pueblos originarios, en todo eso. También se pensó en eso. Usted sabe lo que puede pasar en cualquier comunidad. Bueno, este preámbulo es para platicar de ello, porque Hugo Aguilar, que está aquí con nosotros, es candidato a ministro. Antes de empezar, lo puedo contar, me dijo que hay 2 candidatos nada más, ¿no? O sea, a la Corte le urge un candidato, ¿no? Y además creo que Hugo, lo digo en primera persona, cumple con este proceso, con esto que tanto hemos hablado de la idoneidad. Bueno, querido Hugo, gracias. Javier, es un gusto. ¿Cómo has estado? Bien, bien, pues gracias por el espacio. No, hombre, no. A ver, empecemos. ¿Dónde naciste? Yo soy oaxaqueño, soy de la Mixteca Alta, mi comunidad se llama San Agustín Tlacotepec. Yo nací en San Miguel el Grande, mi mamá es de allá. Mira. Y como ocurre en el medio rural, pues la mamá regresa a la casa para pues dar a luz. Yo soy hijo de partera, pero mi formación es en San Agustín Tlacotepec, el pueblo de mi papá. Ahí yo crecí, ahí yo abrevé la cultura del pueblo, asistiendo a asambleas, acompañando a mi papá en el desempeño de cargos, compartiendo con la gente en las fiestas. O sea, ¿así empezaste? Así empecé. Mis 11 años, mis primeros 11 años fueron de vida comunitaria. ¿Y estabas estudiando primaria? Primaria, que es lo que había en el pueblo. Sí. Ya para estudiar secundaria y bachillerato me tuve que trasladar a la cabecera de distrito. Sí. ¿Qué lengua hablabas? Lengua mixteca. Lengua mixteca, así es. ¿Y el español cuándo lo aprendiste? Pues en el transcurso de la primaria. Mi papá es maestro, entonces nos enseñaba. Mi mamá no fue un solo día a la escuela. Mi abuela no pronunciaba una sola palabra en español. Mira. Entonces fue una formación muy interesante la mía, y en convivencia comunitaria. ¿Cómo vas decidiendo en medio de adversidades? No nos hagamos. Sí, claro. En medio de adversidades de la vida misma, te pregunto, ¿cómo te fuiste metiendo en toda una serie de circunstancias? También muchas reticencias que debe haber en la propia comunidad, etcétera, Pues mira, la identidad en mis primeros años se vive de manera natural, normal. Sí. No puedes contrastar con otras culturas, salvo cuando se vienen los problemas. O sea, cuando llegan los problemas y alguien de fuera quiere tomar alguna decisión, hacer algo dentro de la comunidad, entonces uno mira que no está aislado, que no está cerrado, sino que hay fuerzas externas con las que uno entra a interactuar, ¿no? Ese, digamos, fue la situación en mi comunidad, sobre todo con la gestión, sobre todo con el tema de la tierra, el agua potable. Entonces uno se da cuenta que tiene que interactuar con el Estado, con el gobierno, ¿no? Oye, yo lo que percibí en los primeros años fue una relación inequitativa, una relación de dádiva, limosna. Yo así sentía cuando el gobierno finalmente accedía a dar algo, ¿no? ¿Qué edad tendrías? Yo ahí estudié hasta los 11 años. O sea, estuve en la comunidad desde nacimiento hasta los 11 años, ¿no? ¿Y dejas la casa? Dejé la casa a los 11 años, me trasladé a la cabecera de distrito y ahí es otro tipo de interacción porque pues ya tuve más conciencia de mi identidad. Ahí me encontré con personas triquis,
y con una sociedad no indígena. En la cabecera de distrito, pues es una ciudad mercado, se le conoce como el París chiquito. La clase política del distrito pues es especial, un trato pues diferente, discriminatorio, importante. Yo digo que gané un poco de notoriedad e hice amigos por mi desempeño educativo, ¿no? Me pedían la tarea o querían conocer o resolver algún tema. O copiar el salón. Así es, algo así. Entonces fue ahí donde comencé a tener amistades, pero me hice consciente de mi identidad. Luego, en la época de bachillerato, ocurrió que yo estuve en la Procuraduría para la Defensa del Indígena, una instancia que ya desapareció, pero que entonces existía, y me tocaba acompañar a personas, a funcionarios, a comunidad. Y una cosa que a mí me marca es que llegó un abogado ahí a la Procuraduría que se encargaba de la defensa de los indígenas que estaban encarcelados. Entonces yo estuve con él un buen tiempo y comencé a tener la sensación... por lo menos el abogado hablaba la lengua. No hablaba la lengua, pero bueno, tenía bastante empatía con las personas. Y ahí comencé yo a percibir que había un sistema de justicia que no entendía a los pueblos, no entendía a las personas. Sí. Y bueno, pues ya a partir de eso me fui a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la universidad. Pero vas dejando la parte que es familiar, que siempre es importante. Dejas tu comunidad, te vas a otra comunidad y luego vámonos, te vas a Oaxaca. Así es. Espérame, Oaxaca, además de lo bellísimo que es una ciudad grande. Enorme. Es una ciudad grande desde hace tiempo. Sí. Pues yo la enfrenté con dificultades también. Supongo. Era la segunda vez que iba yo a Oaxaca cuando me fui a estudiar la carrera. ¿En una casa de estudiantes o qué? No, pues me lograron rentar un cuartito ahí a las orillas de la ciudad. Era un cajón de zapato porque nada más tenía un hoyito ahí como ventana, un poquito complicado también. Hacía yo una comida al día. Dormía yo en cartón durante 6 meses, estuve así haciendo una comida al día, pero había el deseo de superar. O sea, es una cosa que mi mamá nos dejó muy marcados. Cuando estábamos en el terreno decía, mira, tienes que aprender a cultivar la tierra, pero también tienes que pensar en salir. Las injusticias, las cosas que aquí vivimos y la tierra que tenemos no nos da para salir adelante. Tienes que estudiar y siempre nos inculcó eso. Cuando yo logré entrar a la facultad, que me costó también porque yo vengo de un bachillerato general y ahí se necesitaba un perfil ¿Hiciste social. examen? Hice examen. ¿Y cómo te fue? Bien. No, bueno, pero digamos pocos. Sí, yo tuve que prepararme en materias que no tenía mi bachillerato. ¿Por ejemplo? Lenguas grecolatinas, por ejemplo. O sea, los abogados. Una comunidad indígena. Sí. Fíjate que esas son de las contradicciones que yo fui viviendo. Sí. Porque yo decía, bueno, estudiamos la historia griega, la historia romana, y la historia nuestra, ¿cuándo, no? Claro. Te impulsaban a conocer otras sociedades, incluso que ya ni estaban, ¿no? Sí. Y la nuestra no venía. ¿Cuándo sientes que das un brinco importante en términos de estas contradicciones que tú ves aquí y allá, pero de repente como que defines camino? Digo, ya se definía, ¿no? Claro. Pero me refiero, se define ese camino que es académico, que es profesional, que es social, y que es ideológico y que es político. Claro. 1991 creo que es el año. ¿Qué pasó? Fíjese, la identidad mía era como un aliciente para salir adelante. Así lo identifico antes del 91. Pero como que sentía que tenían la razón los otros, que hay que abandonar lo nuestro. Y que lo nuestro no daba para hacer un conocimiento científico, un conocimiento social consolidado, menos para insertarse en la vida nacional. Entonces hay que abandonarlo, era un poco mi sensación. Pero en el 91... Oye, la verdad yo creo que era una sensación colectiva. Espérame, sí. Digamos, acuérdate, nos abrimos al mundo, Salinas de Gortari. Así es, estaba ese discurso, que México iba a pasar al primer mundo, pero en especial... la sociedad se había encargado de decirme a mí y yo creo que en gran medida a los pueblos que lo nuestro no valía, que hay que dejar de ser, que ser pobres porque eres indígena. No, porque quieres. Así es. Entonces, en el 91, ya un año de la carrera, me encuentro con compañeros de otros pueblos indígenas, comenzamos a hacer crítica al derecho, o sea, empezamos a plantear que el derecho no debía de tener una construcción como estaba, que es absurdo comenzar o mantener principios o vocablos latinos para explicar fenómenos sociales o jurídicos, y sobre todo que lo indígena no estaba. O sea, no había una sola norma
que hablara de los indígenas. Recientemente en Oaxaca se había hecho la reforma en el 90 que reconocía a los pueblos indígenas y era incipiente, pero se le daba un matiz antropológico, se le daba, digamos, un valor ético, si mucho, o un reclamo de conciencia del gobernante en turno, ponerlo indígena, y que en aquel entonces era el gobierno de Eladio Ramírez, un mixteco, así es, un mixteco del área de Guajuapan. Entonces, él fue el que impulsó esa reforma. Y que se consideraba, fíjate ahora la distancia, se consideraba como un gran avance. Sí, claro. Si te das cuenta, no era, digamos, visto a la distancia, no era tan grande el avance, ¿no? Pero el solo hecho que la norma ya hablara de los indígenas era un paso gigante. O sea, casi 180 años de haberse conformado el Estado mexicano, de haberse diseñado la República, y los indígenas no estábamos ahí en modo alguno. Hasta entonces éramos considerados parte de la clase campesina o de la clase trabajadora para el caso de los migrantes. Entonces era una negación, una ignorancia absoluta del sistema normativo de lo indígena. Y ahí fue el paso. Comenzamos nosotros a hacer actividades académicas, a impulsar la creación de la Cátedra de Derechos Humanos y la Cátedra de Derechos Indígenas al interior de la facultad. ¿Estabas terminando ya también la carrera? Estaba a la mitad de la carrera. O sea, en el 91 ya estábamos en el primer año de la carrera, nos fuimos al 92, que se viene la reforma al artículo 27, y nos da un impulso fuerte, porque nosotros criticamos esa reforma y construimos un conjunto de razonamientos, principios e ideas en torno a mantener la propiedad comunal y alejarse de la reforma privatizadora del 92. Para entonces ya vimos que era necesario construir un bagaje conceptual más sólido. Y en el 92 hicimos el primer simposio indo-latinoamericano. Yo para entonces me vinculo con Servicios del Pueblo Mije, que es un grupo de profesionistas y activistas mijes, liderados por Floriberto Díaz Gómez, que esa es, digamos, la parte que a mí me marca en términos ideológicos y conceptuales. Porque con él armamos el simposio indo-latinoamericano en Tlahuitoltepec en octubre del 92. Y ahí para mí fue el detonante. Ahí tomamos el acuerdo. ¿Qué implicaba ser pueblos? ¿Qué derechos debían de tener los pueblos? ¿Qué contenido debía tener cuando nosotros reclamábamos autonomía o libre determinación? ¿Qué contenido debería ser cuando nosotros planteamos derecho al territorio? ¿O qué implica tener un derecho indígena o un sistema normativo indígena que para entonces ya se había acuñado como usos y costumbres? Entonces nosotros construimos este conjunto de conceptos y nos propusimos llevarlo a la Constitución. Yo creo que ahí surgió en gran medida este principio de tener un México que incluyera a los pueblos indígenas, ¿no? Este grito zapatista que más adelante se dio en el 94, de nunca más un México sin nosotros, en Oaxaca ya había reflexionado. De manera resumida, ¿qué pasó? ¿Qué impacto te causó en términos profesionales, personales y en la comunidad en la que tú estabas trabajando, en la propia Oaxaca, la irrupción zapatista del 94? Yo creo que dos sensaciones. Una ¿Te fuiste para allá alguna vez? Fuimos. Nuestra organización fue nombrada asesor zapatista y estuvimos en los diálogos de San Andrés. A mí me tocó estar en la redacción de la propuesta, que finalmente terminó como la propuesta de la Cocopa. Pero en el ambiente, en ese entonces, fue, digamos, de dos sentidos, dos tipos. Por un lado, cómo ya había llegado a su punto culminante el trato hacia los pueblos indígenas. O sea, el levantamiento se justificaba porque durante estos años que nosotros veníamos trabajando, no había un solo oído del gobierno que escuchara esos planteamientos. Todo el mundo actuaba como si se hubiera escrito sobre piedra el diseño de este país, como si la norma fuera una cosa inmutable y como si la realidad no existiera. O sea, aun cuando ahí en Oaxaca estaban 15 pueblos indígenas y estaban los afromexicanos, pues la norma parecía que no los iba a tomar en cuenta nunca. Entonces, esa era una primera sensación. Y la segunda, de esperanza, cuando se transforma en la Gran Convención Nacional Democrática y convocan a los pueblos y comienza a haber esta posibilidad de finalmente dialogar con el Estado. Mi percepción es que antes corríamos por carriles paralelos
los pueblos nunca sucumbieron y bueno, había además, la oportunidad. Aquellos diálogos en lo que llamó don Samuel, ¿no? La Catedral de la Paz. Así es. Eso fue un momento climático, fue un momento emocionante. Sí. Entiendo que no se llegó a mucho, pero lo más importante en ese momento concreto era sentarse, ¿no? Sí, así es. No, se sentaron bases importantes en los acuerdos de San Andrés, que llegó algo llegó al artículo 2 en 2001, pero le quitaron la parte medular para mí, que es reconocer a los pueblos y las comunidades como sujetos de derecho público. El artículo 2 constitucional del 2001 los reconoce como sujetos de interés público, y con eso pues son sujetos de tutela, siguen siendo sujetos de protección. Y ahora, ese es el gran mérito de la reforma del año pasado, 2024, 30 de septiembre, se publica la reforma constitucional. El último día. El último día del gobierno del presidente López Obrador, y ahora sí, el artículo 2 reconoce a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público. Y permítame decirlo, pero este solo reconocimiento implica una transformación del modelo jurídico, del modelo de Estado, de la relación Estado-pueblos indígenas y también del sistema de justicia. Fíjate, la reforma judicial propone una nueva forma de integrar el Poder Judicial. Ahora los jueces, magistrados y ministros serán electos. Eso es lo que propone la reforma judicial. Pero el artículo 2 cambia un conjunto de principios constitucionales, establece derechos colectivos, reconoce plenamente un nuevo sujeto jurídico. Y esto, si miras entonces la reforma judicial junto con el 2, estamos hablando de un sistema de justicia distinto. A ver, Hugo, pasado, presente, ¿no? O sea, todo este pasado te da una formación, un conocimiento, suena muy al lugar trillado, pero una toma de conciencia de muchas cosas, ¿no? O sea, no basta muchas veces que uno viva las cosas, sino la conciencia que uno va tomando de lo que uno va viviendo, ¿no? Es lo que hace el trampolín, pues, ¿no? Claro. De la vida. Pero, a ver, déjame plantearte, ¿por qué meterse en esto? A ver, ¿por qué intentar ser ministro de la Corte? Claro. ¿Por qué, digamos, a sabiendas de que estamos en medio de un proceso complejo, de que la justicia, salvo tu mejor opinión, no estaba tan, no es que estuviera bien, ¿no? Pero no estaba tan mala como tantas veces se insistió? Había cosas, jueces, ministros, más jueces, magistrados que ministros, con una conciencia real de su trabajo. Cuando tú llegas y ves una mesa con ¿cuántos? 300 expedientes y te vuelves loco, y además luego llega alguien y te coloca el expediente de hasta abajo hasta arriba, y entonces, hijo, es una cosa, ya sabes, interminable. ¿Qué fue lo que te metió a esto? ¿Y vas a ganar o no vas a ganar? ¿Cómo hacerle? Claro. Ese es el gran asunto. Claro. Bueno, dos cosas iniciales. Mira, no solo fue una toma de conciencia, sino asumimos el compromiso de irnos formando, de ir construyendo esto que te vengo contando. ¿Algún día lo pensaste, perdóname? No, eso sí. Ser ministro de la Corte hace año y medio no lo había pensado. Yo tengo que plantearlo de esta manera, perdón que te haya interrumpido. ¿Cuándo pensaste ser ministro de la Corte? ¿Quién te dijo, empújate, Álvaro, lánzate? ¿O tú dijiste, ¿y yo por qué después de todo lo hecho no lo voy a hacer? Cuando se publicó la reforma judicial pasó por mi mente, pero yo decía, aún así tiene que haber condiciones. Claro. Pero más adelante los representantes de pueblos, los líderes, varias autoridades dijeron, pues creo que esta es la oportunidad. O sea, más allá de la valoración que tengamos de la reforma judicial, de no tener nada en la Corte, de no tener nada en la Constitución, logramos la reforma y decían, esta es la oportunidad histórica de los pueblos para tener una voz, para que su cosmovisión, para que sus planteamientos lleguen al máximo tribunal. Y desde ahí se fijen criterios que ayuden a modificar todo el entramado jurídico e institucional de este país. Para nosotros representa una oportunidad histórica y la tomamos. Ese es el dato duro que nosotros Perdóname, Hugo. ¿Quién te empujó? Tú solito, pero tú solito dijiste, voy. Sí, pues mira, revisé lo que traíamos porque hay que tener el promedio, el perfil. O sea, ahí no padecías. Ahí no padecimos. O sea, afortunadamente me apliqué en todas las etapas de mi vida estudiantil, y después
tengo 17 años de ser litigante, planteé casos en materia agraria, en materia constitucional, en materia penal y en materia de derechos indígenas, muchísimos casos, sentamos precedentes importantes, tanto en Tribunal Electoral como en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces creo que, como decimos, tengo las tablas para A ver, cuéntame cuál fue de esos casos que para ti fueron verdaderamente complicados. Mira, yo fui... Es que mira, a diferencia de lo que pasa contigo, muchos que quieren y aspiran, ya son candidatos, ¿no? Pero que son candidatos, les falta, en términos de ciudad, permíteme decirlo, calle. Claro. Falta ver ahí. A ver, de esos casos que tú dijiste, esto es una locura, ¿cómo resolverlo? 2010 a 2015, conflicto entre principios de universalidad. 5 años de litigio y de encontrarle la cuadratura al círculo. La confrontación entre principio de universalidad del sufragio y autonomía indígena. Sí. ¿En qué consiste? Bueno, el principio de universal sufragio dice que todo ciudadano tiene derecho de votar y ser votado. En el ámbito municipal, todos tienen derecho a ser autoridades municipales. Pero ¿qué sucede en Oaxaca? Teníamos antes que este principio un principio de reciprocidad. La cabecera municipal tiene su propio sistema normativo y elegían a su autoridad. Y cada una de las comunidades que integran el municipio a su vez tienen su propio sistema normativo y eligen a su autoridad. Cuando viene el principio de universalidad del sufragio, el ciudadano que vive en una agencia quería ser autoridad en la cabecera. Y entonces la cabecera dice, no te lo permito porque el sistema no lo arregla. Pues de manera automática los tribunales comenzaron a anular elecciones bajo el principio de universalidad sin considerar el principio de reciprocidad y de autonomía. Y se vino una desaparición de poderes, administradores municipales, una inestabilidad social y política en Oaxaca de grandes proporciones. Imagínate, 1 de enero, la costumbre indica que hay que hacer el ritual, hacer la fiesta, estaban tomando posesión y llegaba el actuario del tribunal. ¿Saben qué? Se acaba de anular la elección. Se acabó la fiesta, se acabó todo. Lo que surge en la comunidad es de grandes proporciones. 2015 se logra hacer un análisis que se le llamó de horizontalidad de las autonomías y de derecho de acceso a los recursos, porque encontramos que el verdadero motor del conflicto no era la participación política, sino el acceso a recursos. Claro, y tenemos una sentencia 2015, en el caso Tataltepec de Valdés, la empujamos con mucha fuerza. Eso es en Oaxaca. En sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se presentaron dictámenes periciales en antropología, opiniones de distintas instituciones que buscaban un equilibrio entre ambos principios. Y ahí surgió a lo que ahora se conoce una justicia con enfoque intercultural. O sea, una justicia que no se limite al expediente, que no se limite a la formalidad de la ley y donde no prevalezca una sola visión, sino que intente aprender otra visión, comprenderla y ambas visiones armonizarla. También hicimos vigente ese concepto de armonización de normas, armonización de sistemas, para tener una sentencia más acorde con la realidad. Este es un tema que nosotros logramos. Sí. Otro tema en la que yo participé de manera decidida es la controversia límites Oaxaca-Veracruz, claro. El análisis histórico, cómo todo este entramado debe de traerse a un expediente para encontrar una solución pues lo más apegada a la realidad, lo más justa. Y a la historia. Así es. Ese es un elemento crucial, sobre todo porque tiene incidencia en pueblos indígenas. En el límite está el pueblo Zoque Chimalapa, que fue a partir del cual yo me vi involucrado. O sea, no es nada más la definición de límites políticos, como si estos límites no incidieran en la vida de las personas y de las comunidades, que es como se construyó este país. Sí. O sea, generando límites artificiales. O sea, mira, los mixtecos estamos divididos en 3 entidades: Oaxaca, Puebla y Guerrero, cuando a lo mejor pudo haber sido una sola entidad federativa. Fíjate. O sea, si alguien hubiera pensado y hubiera tomado en cuenta la especificidad cultural de los pueblos, le habría resultado un diseño distinto del Estado Nacional, ¿no? Entonces, cuando yo veo este conflicto, consideré que era necesario que la Corte tuviera el elemento de los pueblos indígenas a la hora de resolver el conflicto. Vamos a hacer una cosa en la parte final. ¿Te ves como ministro? Totalmente. Sí. Totalmente. ¿Qué tendrías que hacer para ganar?
Pues mira, estamos trabajando bastante a ras de tierra. Hay un gran entusiasmo de los pueblos, hay una identificación de los líderes, es que eres uno de los suyos, ¿Sí? uno de los suyos. Así es. El punto de partida, ¿no? Así es. Y ahora pues, incluso puse una impugnación al INE porque pues está muy limitada sus reglas. Sí. Y yo eso les digo, si hubiera 3, 4 candidatos indígenas, a lo mejor la participación de una autoridad podría ser inequitativa, pero siendo un solo indígena, pues hasta parece natural que salgan. Es que ahí son, ahora sí, problemas de origen, ¿no? Porque, digamos, todas las reglas son las reglas que aprobó el legislativo y ahora sobre la marcha pasan cosas. A ver, ¿qué hacer con los pueblos afromexicanos? Los pueblos afromexicanos han venido consolidando también su reflexión y su construcción muy a la par con el método de los pueblos indígenas. Hoy día tenemos una reforma constitucional que en el apartado C consolida el reconocimiento de los pueblos afromexicanos, reconoce algunos derechos específicos y en conjunto con ellos venimos trabajando una ley general de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que ya muy pronto será puesto a la consulta, ya le tocará al instituto caminarlo, pero creo que el reconocimiento de la autonomía, la libre determinación y derechos fundamentales también es aplicable al pueblo afromexicano, por lo menos en gran parte de la costa chica y costa. Derechos humanos de los pueblos originarios, de los campesinos, de los indígenas de este país. Fundamental, el método, el planteamiento que hemos hecho no solo es para pueblos indígenas, beneficia a toda la nación y sobre todo a sectores vulnerables. Sí. La identidad de mujeres, de niños, de jornaleros, es una identidad que requiere que se generen las condiciones para que se viva en condiciones de dignidad, y estos elementos los tenemos a flor de piel, lo tenemos estudiado, creemos que sí es posible desde la Corte fortalecer los criterios y obligar que la política pública, que la atención institucional se acorde con estos derechos. A ver, las cuestiones de género, que como sabemos bien, las mujeres en el campo las padecen de manera machismo, violencia, agresión sexual, etcétera. Sí, es un tema crucial que se tiene que atender. Debemos de incidir en las instancias de toma de decisión de las comunidades. Sí, debemos que decir que los derechos indígenas y sobre todo el sistema normativo de los pueblos no implica una atribución, una facultad absoluta. Tiene que tener ciertos límites y uno de ellos es la dignidad de la mujer. Hemos venido trabajando fuerte en este tema. Es importantísimo esto que dices. Crucial. Sí. En algunos elementos no es propio de los pueblos. Por ejemplo, el tema del acceso a la tierra. Fue el propio régimen agrario el que condujo a que el titular de la tierra sea el jefe de familia. Sí. Y por eso hoy en los censos agrarios solamente entra el nombre de la mujer si ya había fallecido el jefe de familia. Fíjate. Entonces son condicionantes que históricamente se han generado. Pero sí te puedo decir que a nivel de comunidad no hay una concepción absoluta de que la mujer no vale o que hay que darle un trato discriminatorio. No, es decir, no es un trato que se genere por la visión o la cosmovisión propia de los pueblos. Ni yo he encontrado un acta de asamblea que diga, oye, pues vamos a cortarle todos los derechos a la mujer. Se vuelve costumbre. Se vuelve costumbre y creo que podemos moldearlo, podemos modificarlo. A ver, el tema de la seguridad, ¿no? Una reflexión sobre ello en términos de los cárteles, en términos de cómo los cárteles se han ido apoderando de territorio, ¿no? Y de repente en algunos estados el tuyo, o quizás en menor medida el tuyo, si nos atenemos a Guerrero, si nos atenemos a Jalisco, si nos atenemos a Sinaloa, para mencionar 3, ¿no? Chiapas, ¿no? A ver, ahí, qué paradójico que lo que pasa en Chiapas después de toda la irrupción zapatista, ¿no? Tiempo después. Sí. Pero a ver, te pregunto sobre eso una breve reflexión. Sí, claro. Mira, yo creo que lo podemos reflexionar en 2 maneras. Uno, si fortalece la institucionalidad comunitaria, garantizas que no se meta la delincuencia organizada. Si impulsas el desarrollo en la comunidad, garantizas que no se meta. Ese es el ejemplo Oaxaca. La institucionalidad comunitaria es muy fuerte, si ven algo que indique que huela, lo corre. Sí. Tenemos que fortalecerlo, confiar en ese sistema. Y el segundo, afuera está sumamente desarrollado la fuerza de la delincuencia organizada y se tienen que tomar medidas duras, se tienen que tomar medidas que de pronto
pueden estar rayando en el límite de la agresión o la afectación a los derechos humanos, porque tenemos un fenómeno muy complicado. La delincuencia organizada es también ciudadanía. Es difícil distinguirla en los hechos. Y se relacionan con la ciudadanía. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Entonces ahí vamos a tener especial cuidado en cada caso concreto para no invadir la esfera y no agredir los derechos de la ciudadanía, pero que eso tampoco sea un límite para no generar criterios que ataquen directamente la delincuencia. A ver, cerremos preguntándole al candidato 34, que es el 1, si nos atenemos al alfabeto, ¿no? Así es. A ver, por más obvio que sea, Hugo, en pocas palabras yo te diría, ¿por qué quieres ser ministro de la Corte? Y no te lo digo como un pesar, sino, digamos, tú sabes muy bien que es un trabajo que va a ser brutal, va a ser incluso, puede ser discriminatorio, puede ser discriminatorio ahí adentro, por más buena voluntad que haya. Sí. ¿Por qué Hugo Aguilar Ortiz quiere ser ministro de la Corte? En este momento de la historia de nuestro país creo que toca. A los pueblos les toca un espacio. Hemos estado excluidos toda la vida. Y yo creo que el país tiene que reflexionar, tiene que pensar. Yo invito a la ciudadanía que mire, que no se vuelva una frase hueca eso de que tenemos una deuda histórica con los pueblos. Son aspectos concretos. Y uno de ellos es que la voz, la visión, el planteamiento de los pueblos, porque ahorita hemos platicado algunos, pero por ejemplo con la naturaleza, la armonía con la naturaleza, es un aporte indispensable de los pueblos a la sociedad. Entonces yo creo que toca ahora. Como decimos en los pueblos, hay veces cuando hay elección, no es que ganes la elección, ya te toca, dicen. Entonces creo que en este momento el país toca. Y segundo, creo que hemos madurado bastante el planteamiento, la posición de los pueblos y estamos listos para ocupar el espacio. Eso es lo segundo que yo te diría. Y tercero, estamos hechos a la discriminación y no se vuelve un pesar, una losa, sino un incentivo más para hacer las cosas bien. Creo que el país requiere de una justicia que entienda al ciudadano, cercano al ciudadano, que el ciudadano de a pie, que sus autoridades entiendan de qué se trata y cuando hay una resolución, entiendan esa resolución. Lo que hoy tenemos es un conjunto de formalismos que nadie entiende, que incluso los abogados, sí, así es, o sea, incluso hasta los abogados se nos complica. O sea, si nosotros damos un giro, ese solo giro, la atención a la gente, la escucha, el diálogo, la convocatoria a la unidad, porque también yo creo que cada resolución debe tener ese matiz, buscar la unidad nacional en medio de la diversidad, que ahora es principio constitucional, ya no es la unidad nada más de una sociedad homogénea, es la unidad en la diversidad. Ese yo creo que es la apuesta central que nosotros vamos a tener y es la apuesta que tienen los pueblos, pero aún más es la apuesta que tiene la sociedad mexicana. Yo creo que todos aspiramos a un México unido, un México en paz, un México que tenga desarrollo y bienestar y creo yo que el sistema de justicia tiene que hacer el compromiso de contribuir a esas aspiraciones. Bueno, pues Hugo, veremos qué pasa el 1 de junio, ¿no? Pero eres el candidato 34. En la boleta morada. De la boleta morada. Para ministro. El único que es candidato indígena. Bueno, tienes el criterio de idoneidad. El país necesita cosas como estas. Por más modernos que seamos, necesitamos siempre estar estrechamente ligados a nuestro pasado, ¿no? Bueno. Gracias, Javier. Es un enorme gusto, ¿eh? Gracias. Bueno, oiga, nos vamos. Pásela bien. Gracias que estuvo aquí en Mediodía con Solórzano. Nos vemos el próximo lunes a las 12 de la mañana. Hay buenos asuntos este fin de semana, pero sobre todo, pues recuerde ya, el próximo lunes empieza las vacaciones. 15 días, 10 días hábiles, 15 días en términos sábado y domingo para el proceso escolar. Primaria, secundaria, preprimaria, escuelas técnicas, etcétera. Entonces, gócela. Y si tiene vacación, pues gócela y curse con mucho cuidado el puente. Bueno, pásela bien. Hasta el lunes. Adiós.